Bueno, hoy lo que tocaría ver en esta última clase son los prefijos preformativos y, bueno, el prefijo nga. El prefijo nga, que es este que está acá, que es el nga, como lo describe en el manual de Jagerman, es la G que tiene el sombrerito arriba, ¿sí? La G diacrítica, y lo traducimos como también, ¿sí? Significa literalmente también. Es como cuando alguien dice, bueno, también hizo tal cosa, también sucedió, lo traduciríamos como el equivalente a también. No significa mucho más que eso. Generalmente lo vamos a ver escritos después de los preformativos. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar con el símbolo nga, ¿sí? Realmente, al estar con el preformativo, lo vamos a ver, por ejemplo. Supongan que el preformativo anterior es la I, ¿sí? El I, que se acuerdan que era I entonces lo vamos a ver escrito in ga, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, na, lo van a ver, na, anga, ¿sí? O sea, van a ver según la vocal anterior. ¿Por qué? Porque al ser un prefijo que tiene un prefijo anterior, realmente nunca se va a escribir el símbolo de nga, ¿sí? Va a estar siempre la an, o un, o in, y después el ga va a estar aparte, ¿sí? Eso es para tener en cuenta. Por eso yo qué sé, por ejemplo, si tenés que es con el prefijo i, ¿se acuerdan que lo traducíamos entonces? Entonces sería inga, y entonces también. Yo qué sé, y enga, vamos a poner inga a, que se acuerda que era el a, que, bueno, sería ac, y entonces también hizo, ¿sí? O sea, si fuera con otra persona, quedaría ingada, y entonces también hizo con. ¿Sí? Si estuviera con un prefijo oblicuo, y también hizo en, ¿sí? O para. Entonces, según hoy, entonces también se fue. Sería con Asia, ¿no? Sí, bien. Entonces, ¿cómo lo traducimos esto? Y también. Siempre se va a escribir antes del ventivo, aunque hay algunas veces que se puede escribir después del ventivo, pero generalmente este y también lo vamos a poner después del prefijo preformativo. Los prefijos preformativos siempre se escriben sin nada anterior, a menos que estén los negativos, ¿sí? O sea, el prefijo negativo va a ser siempre el primero que se escribe, que el negativo se acuerdan que es nu, que es este signo de acá. Vamos a copiarlo para pegarlo y lo ponemos al lado, ¿sí? Sería nu. Entonces, vamos a ver ahora el prefijo negativo, que de los prefijos negativos tenemos tres, ¿sí? Tenemos el
nu, después tenemos el na entre paréntesis n, eso significa que la n esta a veces no se va a escribir. Recuerden que cuando está entre paréntesis hay veces que no se escribe y hay veces que se escribe. Y después el vara. ¿Sí? Vamos a ver de estos tres tipos de negativo cómo son el uso, ¿sí? Cómo es que se usa. Y empezamos con el nu. El prefijo nu generalmente niega declaraciones o participios. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan que participio generalmente era que tenía el nominalizador? ¿Sí? Estaba en forma finita con nominalizador. Por ejemplo, que a veces lo traducíamos como un adjetivo. Entonces poner, por ejemplo, el verbo irrigar es a, que es agua, más gar, que significa colocar. Colocar agua es igual a irrigar. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo pusiéramos en forma no finita, el adjetivo irrigado, ¿cómo sería? O el participio irrigado sería angara. ¿Sí? Angara sería irrigado. Si yo quisiera poner la tierra la cual no fue irrigada, ¿sí? Voy a poner gana, que es tierra o campo, ¿sí? Gana 2, a nu dar la. ¿Sí? La tierra la cual no fue irrigada. O sea, que estaría agregando ahí el participio irrigado. ¿Sí? Ser irrigado. Entonces, generalmente se utiliza para eso. El na y el vara nunca van a ser negativos de un participio. Siempre el participio negativo va a estar marcado con el nu. Que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de ciego. Cuando uno dice persona ciega, que muchas veces se lo traduce como esclavo, se va a escribir, que eso estaba en la reforma de Urucaína, ¿se acuerdan? Igi nungar, ¿sí? La persona, alguien que no coloque el ojo, o sea, alguien que no mira, o sea, alguien que no fija la mirada, sería igi nungar. Esa es la forma en que uno dice esclavo, ciego, ¿sí? O sea, estaría muchas veces los participios en negativo van a servir para crear adjetivos en negativo o nombres, ¿sí? Para crear sustantivos. Por ejemplo, el ciego, el esclavo, el huérfano. Cuando después, si quieren, repasen en la reforma de Urucaína cómo se construye huérfano, cómo se en la parte que habla cómo se escribe trabajador. La mayoría son participios en negativo. O sea, esta forma anungar podría también ser eh, lo no irrigado, ¿sí? O sea, entonces lo traduciríamos en ese sentido como no en este caso, pero sí en otros casos. Yo, por ejemplo, Adanutuku. Adanutuku se podría traducir como huérfano, el que no tiene padre. ¿Sí? Ada es padre en sumerio
desde la época de U3 o paleobabilónico, se escribe Ada. Bueno, Ada Nutuku se podría traducir como huérfano, alguien que no tiene padre. ¿Sí? Después tenemos otros ejemplos. Vamos a ir a otro ejemplo. Tengan en cuenta. ¿Por qué Uglama no permitió que sepaste? ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo. La cual en la afirmación sería Ulama no permitió que sepaste, porque se acuerdan que vos ponías la pregunta como el pronombre interrogativo antes de la frase, ¿sí? Entonces esto sería Ana Ash, que sería ¿por qué? Más am 3, ¿sí? Que es el copulativo ser, o sea, ¿por qué es que Uglama estaría negativo? Porque es que Uglama U en 7 de 2, no, perdón, de 3. Sí, ahí sería Ugude, sería alimentar con pasto, ¿sí? U2 es pasto. U es alimentar, o sea, ¿por qué no se permite que se paste? ¿Sí? Y después vendría a venir el verbo, que sería nu, u, ye, ge. El verbo ayer es permitir, ¿sí? Dejar que, permitir que. Nu es el negativo, la B de la tercera persona no personal, ye más la E del, que sería en este caso, la E del prefijo ed, ¿sí? El prefijo del imperfectivo, ¿se acuerdan que acá? Y la G es porque ye, ¿sí? El verbo pactar es, perdón, el verbo permitir es ye.g más el ed, que es el imperfectivo, ¿se acuerdan? Que generalmente es lo que se traducía también como la forma infinitiva, que es lo que forma el llegue, ¿sí? La G se ligaría a la E y esto se transforma en G y la D desaparecería. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta que no es la segunda persona, sino que es el prefijo ed. Entonces acá, ¿qué diría? Una negación de Uglama, ¿sí? Que es el que ejecuta la acción, no permite que se paste, que las ovejas se alimenten con pasto, vendría a ser, ¿sí? Y después tenés otro ejemplo, ¿sí? O sea, ahí sería una negación con el prefijo ed, y después tenés otra forma de negación. ¿Se acuerdan que estaba
Esto igual va a ser grabado, así que después cuando haga la grabación lo vamos anotando. Tenés nickname, que era alguna cosa. ¿Se acuerdan de los pronombres indefinidos? Nickname era alguna cosa, que muchas veces se lo traducía como nada. ¿Se acuerdan? Se lo traduce como nada cuando hay un negativo. Entonces acá tenemos, perdón, el negativo lu más mu, que es el ventivo, más da, más a, que lo vamos a ver qué es, y después más tu. ¿Sí? Esto lo vamos a traducir como tú no me debes nada, ¿sí? Pero literalmente dice tú no tienes nada conmigo, ¿sí? El conmigo está en el da, ¿sí? ¿Se acuerdan que da expresaba compañía? Pues el prefijo da es con. Entendemos que dice contigo sin haber marcado o sea, ni el sujeto ni el objeto indirecto, pero la frase sería así como está escrita completa: nada tú tienes conmigo, perdón, yo no te debo nada, ¿sí? A ti. Tenemos la segunda persona, ¿sí? Acá tenemos con, y acá tenemos la segunda persona, que marcaría la duplicación, ¿sí? La duplicación de la segunda persona, que la segunda persona se acuerda que es la E. La segunda persona es la E, que está acá. ¿Se acuerdan que A más E es igual a A? Por lo tanto queda da A. ¿Sí? Esto después lo vemos también, ahora lo vamos a analizar con el nu y los prefijos preformativos I a U, ¿sí? Para tener en cuenta. Entonces acá sería yo no está marcado, pero posiblemente podría haber acá algo así, ¿no? Porque pues se acuerdan que muchas veces como la primera persona es un corte glutural, entendemos que se puede duplicar la U por el corte glutural. Pero no hace falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente no estaría en tercera persona, porque queda ahí, y no estaría no estaría en segunda persona, porque hubiera quedado así, y no estaría en tercera persona, pues lo veríamos escrito así. Por lo tanto, entendemos que ahí hay una primera persona. Por lo tanto, no hace falta escribir los sufijos independientes. A pesar de que ellos pudieron haber escrito el sufijo del pronombre independiente. Perdón, no hace falta el pronombre independiente, no sufijo. No hace falta poner el pronombre independiente, puesto que debería haber algo escrito acá si estaría en segunda o tercera persona, ¿sí? Entonces, estamos como que por el contexto de lo que habla acá, entendemos que acá dice yo no tengo nada contigo, que lo traduciríamos como yo no te debo nada, ¿sí? Y acá estamos viendo gramática según Jagerman, que es a partir de la de 151 hasta la 255, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que les estaba hablando de nu con los prefijos preformativos, que acá es donde puede haber una confusión. Entonces,
vamos a ver, por ejemplo, primero con el i, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, vamos a poner nu u3, ¿sí? Que lo escribiéramos como está acá, nu u3. Este sería con el prefijo i, ¿sí? Nu u3, pues ahí entendemos que está el prefijo preformativo i. Y después tenemos que es el prefijo ventivo, que es el prefijo ventivo, y gem. ¿Se acuerdan que había veces que el prefijo ventivo le desaparecía la u? ¿Sí? Entonces ahí entendemos que está eso, pero no se escribe. Entonces queda un gem. Que significaría, bueno, falta el, acá. Esto es del periodo paleobabilónico, entonces empieza Tucumbí, que significa sí, Tucumbí. Si él no viene, ¿sí? Lo traducimos como si él entonces no viene. Este es el verbo ir, ¿sí? Acá tenemos el prefijo activo que se junta con la u del prefijo y que por armonía vocálica se transforma en u. ¿Sí? Armonía vocálica i más u igual, perdón, u más i igual u y desaparece la u. Entonces esto sería Tucumbi Nungem, que significaría si él no viene. Entonces, después tenemos con la A, que en este caso no va a haber armonía vocálica, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a ver. Nu. An. Na. An. Dos. Que se luego a medir, ¿se acuerdan? Y la E. Acá diría, bueno, faltaría el acá, que es cebada. ¿Se acuerdan que la cebada está asociado al dinero? En época de Mesopotamia todo se mide, en época de los sumerios todo se mide en cebada, porque no eran de utilizar mucho la plata y el oro, entonces la medida de cebada era lo que se utilizaba como pago. Entonces acá tenemos medir la cebada, que lo vamos a traducir como pagar, ¿sí? Medir la cebada vendría a ser pagar. Entonces, acá tenemos el prefijo otra vez ed, ¿sí? Este vendría a ser el prefijo ed. Y en este caso lo traduciríamos como él va a, ¿sí? Él va a pagar en cebada, ¿sí? Él va a pagar la cebada asignada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que está el nu más la a. ¿Se acuerdan que la a se expresaba para la idea de o expresar deseo
o expresar el futuro. En este caso estaría expresando el futuro, ¿sí? Va a pagar o he will, él pagará, ¿sí? Va a pagar o él pagará, se lo puede traducir de las dos maneras, ¿sí? Porque no entendemos bien cuál era el sentido que ellos le querían expresar, entonces pueden traducirlo de las dos maneras, pero sabemos que expresa el futuro en forma de deseo. Si él va a pagar, él pagará. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Tenemos el na, que es a él, ¿sí? Él va a pagarle en cebada, ¿sí? No vamos a poner la frase nominal porque la idea es estudiar la frase verbal para que ustedes vean la diferencia entre uno y el otro. Y después, bueno, tenemos el U, que era cuando, ¿sí? Que se escribiría con el U3 también. O sea, lo que quizás podríamos tener confusión es entre el prefijo preformativo I y el U. Que se acuerdan que el U era lo que marcaba el cuándo, ¿sí? Pero bueno, eso es para que tengan en cuenta en escritura. Se acuerdan que por las dudas, AN viene a ser el glifo ese que era la estrella, o sea, no es tan difícil. Tenemos el NU, que vendría a ser este acá, el AN, que vendría a ser la estrella, que no la tenemos acá, pero lo visualizan, es el determinativo de Dios. Y después, si no estaría el prefijo na, ¿sí? Hubiera quedado así, nuan, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Y después, bueno, el na lo tenemos acá, ¿sí? En algunos casos, que es el caso que una vez hablábamos, que puede haber una especie de confusión con el negativo nan, ¿sí? O con el afirmativo na, que acá vamos a entrar en algo complejo. Estos dos son el mismo signo y hay veces que este nu se va a escribir con este mismo signo na. Ahora vamos a ver cuándo sucede. Y esto nos va a permitir a diferenciar cuando escribís en ventivo y con estos prefijos preformativos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el va, prefijo va, con armonía vocálica, transforma el nu en va. Perdón, nu en na. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba el prefijo de voz media? Va. Entonces, acá vamos a tener un problema porque este nava lo podemos confundir con este nam o con este na, que expresa una afirmación. Entonces, vamos a ver si tenemos va. Ta, ta, sa, 10, a. ¿Sí? La A es el nominalizador. Por lo tanto, entendemos que podría ser un participio, ¿sí? Entonces acá dice,
que él no le ha vendido, ¿sí? Porque pues está en participio, lo traduciremos como que él no le ha vendido, ¿sí? Lo que él no le ha vendido. Entonces, ¿cómo lo analizamos esto? Tenemos el nu más el va, que es la voz media, ¿sí? O a veces la voz pasiva, más el ta, que se habla desde, ¿sí? Pues está hablando de vender un lugar, una renta, vender ¿cómo se llama? Un terreno, se va a hacer esta del ta, que esto, el ta muchas veces lo podemos ver como hará o como da. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la clase de, del prefijo ta, que en la frase verbal puede estar como da, como hará o como ta, ¿sí? En este caso lo vamos a ver como hará. Yo lo puse al principio como ta para introducir este tema. Y acá sería que ella no le ha vendido, ¿sí? ¿Por qué sabemos que no le ha vendido? Porque está el nominalizador y el prefijo va. Y el nu, ¿qué pasa con el nu? Por armonía vocálica, ¿se acuerdan que armonía vocálica no es lo mismo que contracción vocálica? La contracción vocálica es cuando vos sabés que hay una letra, una vocal más una vocal, forman una vocal y gana la más fuerte, ¿sí? Armonía vocálica es cuando hay muchas vocales iguales, esas vocales que son iguales transforman la vocal que no es igual a esas tres en la misma vocal. Entonces queda Navaraza, ¿sí? No, ¿por qué? Porque la armonía vocálica hace que la U vaya a desaparecer porque todas las demás vocales son iguales, ¿sí? Entonces, por armonía vocálica, la U se va a transformar en A. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que es un nu y no es un na, porque se trata de armonía vocálica, ¿sí? Entonces, ahí que sería, no le ha vendido el terreno, que es la frase nominal que no vamos a encontrar acá. Otra más. Vamos a ver, el prefijo ma, que era la primera persona. Vamos a poner dish que era uno, ¿se acuerdan? Uy, dish am, ¿sí? Es uno, el verbo copulativo am es uno. Lu, que es alguien, ¿se acuerdan que Lu era eh, el pronombre indefinido alguien? En este caso sería eso. Y después na, ma, yum. Yum, ¿se acuerdan que es el verbo dar? ¿Cómo analizamos esto? Ma era el mu más la primera persona, ¿se acuerdan? O sea, ma era el prefijo ventivo en primera persona. Por lo tanto, el ma es a mí, ¿sí? Está lu, que es el pronombre indefinido, alguien a mí no me dio, ¿sí? Nu es el prefijo nu, que por, otra vez, armonía vocálica, le sigue ma, se transforma en una A, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar ma, entendemos que el nu se transforma en na. Entonces, después está el yum, que es
el verbo dar, y no vamos a encontrar en la tercera persona, pero podríamos encontrarlo en algunos momentos así. En este caso no está, pero podría ser Namanchum, ¿sí? Pero no hace falta marcar la tercera persona porque está el pronombre indefinido que es alguien. Entonces acá dice, es uno que alguien no me dio. ¿Sí? Es una cosa lo que no me dio alguien. O lo que nadie me dio. ¿Se acuerdan que muchas veces el pronombre indefinido sumado a el verbo en negativo se lo traduce como nadie? Entonces podría ser, ninguna cosa nadie me dio. Es que nada nadie me dio. ¿Sí? Lo podríamos traducir de esa manera. A ver, otra. Acá hay otra más. Entonces, na, este es un ejemplo similar al anterior, na, ma, da, an, si. Acá tenemos la tercera persona, ¿sí? Y sería nadie se levantó para mí, ¿sí? Nadie se levantó para mí. Tenés el taque es desde, otra vez, ¿sí? El ablativo. La Mac es a mí, si es el verbo elevarse, levantarse, y acá tenemos la tercera persona. Entonces lo traducimos, uno no se levantó para mí, ¿sí? No se elevó para mí, y después tenemos o no, ¿sí? Sería aquí tierra. En la tierra. No, sa. O en la tierra se postró. Sa es el verbo postrar, ¿sí? O sea, nadie se levantó por mí, ni nadie se postró, entre paréntesis, por mí, ¿sí? Eh, que acá estaría, según el análisis de Jagerman, la U esta es la I. ¿Se acuerdan que la I, el prefijo I, que lo traducimos como no, entonces es porque se conecta a la oración anterior? ¿Sí? Por eso traducimos como o I. ¿Sí? Nadie se levantó para mí, ni oí en la tierra, nadie se postró. Entre paréntesis, para mí. ¿Sí? Entonces tenemos una oración subordinada acá. ¿Sí? Una que estaría conectada con el prefijo preformativo I.
Y después la B, según Yermak, marcaría el objeto oblicuo, porque ahí no habría una tercera persona humana, porque está hablando de personas. Entonces, al no ser una persona no humana, él estaría marcando el prefijo bi del objeto oblicuo, que se traducía, ¿se acuerdan? Sobre, o sea, sobre la tierra. Nadie se postró sobre la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, por lo tanto, ese U vendría a ser sobre. Después, bueno, después te da otras formas, que es el la. ¿Sí? Eh, entonces vamos a ver Lu2, o sea, para alguien. Alguien para alguien, ¿sí? Entre paréntesis ahí había un la que no aparece en la escritura, pero por lo que está escrito en la frase verbal nos damos cuenta que es Lura, ¿sí? Entonces sería, vamos a escribir la va y 4 que era la caña, ¿se acuerdan? Da. El da vendría a ser el, el prefijo ed más el nominalizador. Después tenemos la reduplicación del gui, ¿sí? Después tenemos la voz media, va, el prefijo de voz media. La tercera persona no está, pero entendemos que es un hombre a un hombre, así que sería en tercera persona. Y después tenemos el nu, que se transforma en la. O sea, ese la vendría a ser el nu. Que en algunas gramáticas el la te aparece como otro tipo de negación. ¿Sí? Como que la es una negación específica. En el caso de Yerma te va a decir que con la voz media el nu se puede transformar en la. ¿Qué problema hay en esto que habíamos visto en el anterior ejemplo? Con el verbo sabender, era navaraza, no era la baraza, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un ejemplo en la cual nu se transforma en na, como prefijo anterior a la voz media, y otro ejemplo de voz media donde queda la, ¿sí? Entonces, acá podríamos decir que es simplemente este la, podría ser por evolución lingüística que la n se transformó en la. O sea, puede ser algo dialectal también. Pero no hay ningún acuerdo de por qué antes de la voz media a veces está el la o el na. Posiblemente sea algo dialectal. Eh, y después tenemos otro ejemplo de voz media donde no afecta ni la armonía vocálica, ni tampoco afectaría eh, el cambio de consonante de la N a la L, que ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué significaría Lura, Lu, la vaguiguida? ¿Sí? Sería
eh, que nadie se vuelva contra el otro, ¿sí? Que ninguna persona eh, vuelva hacia el otro. Después el otro, acá hay otro más. Eh, el otro buen ejemplo de que se transforma en la, lo tenemos como yu, era la mano, la, ma, ti. El verbo ti era aproximar, ¿sí? Yuti sería aproximar la mano, lo cual traducimos como recibir, ¿sí? Entonces lo traducimos esta frase como él no lo recibió, perdón, no es voz media, él no lo recibió. Sería la B, que es esto, la tercera persona no humana, y la A del objeto indirecto, o sea, a esto. Yulavati sería él no lo recibió. Entonces acá tenemos otro ejemplo, que la en U cambia a la cuando le sigue el prefijo va. Si tenemos la prefijo, va prefijo y después el verbo. Bueno, después hay otro más de voz media que es la base, que sería no fue golpeado, no fue, sí, no fue abatido, no fue golpeado. Sí, es el verbo golpear. ¿Sí? Entonces, no, la base sería no fue golpeado. Por ejemplo, la base, el barco no fue golpeado, no fue hundido. Pero bueno, ahí tendríamos algunos ejemplos. Eh, la baraza, la baraza sería él no le vendió, perdón, yo no la vendí. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos. Ahora habría que ir al negativo vara. Ya vimos más o menos cómo construir el nu. Ahora iríamos al vara. Que el vara niega las afirmaciones. Vara lo vamos a escribir con el va y el era, o sea, no vamos a utilizar el mismo signo que se usa para estrado. Se acuerdan que vara significa estrado. No va a ser el vara 3, sino que va a ser la sílaba va más la sílaba ra. ¿Sí? Bueno, entonces el prefijo vara lo que hace es negar afirmaciones. ¿Sí? Entonces, o sea, niega algo que vos lo podés, sería como una negación absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos vara, va, de.
acá estaría haciendo vara, que es la negación absoluta, ¿sí? Va otra vez, que es la voz media, las terceras personas, la tercera persona, que es a ella o a él, no va a estar escrito, pero si estaría escrito acá. ¿Sí? Y después el D viene a ser, el D3, el prefijo ed más la primera persona. ¿Sí? O sea, esto lo analizaríamos como, tenemos que analizar cómo va, ya, va n de la tercera persona que no está escrita, el verbo do, el ed, más el en, que no está escrita la n. ¿Se acuerdan que en es la primera persona, segunda persona? En este caso es la primera persona por el contexto en que está hablando anteriormente. Entonces acá quedaría D. Si se pierde la N, va a pasar muchas veces que de la primera persona vamos a ver solamente la E. Pasa lo mismo con la tercera persona. Entonces acá, ¿qué sería? Gru es el verbo agarrar, ¿sí? O tomar. Entonces sería, ella no le tomará de vuelta, ¿sí? Se está expresando una negación absoluta. Perdón, yo, está en primera persona, yo no la agarraré de vuelta, yo no la voy a volver a agarrar, ¿sí? Sería una negación absoluta en primera persona. Ahora vamos a ver otra. El barco, o en el barco sería. Para tal, es tocar. Bien. Ese G está marcando otra vez la primera persona sin la N, ¿sí? Acá sería, yo no les permitiré a ellos tocar el barco, ¿sí? Hacia el barco. Yo no dejaré que ellos toquen el barco, yo no les permitiré tocar el barco. Y después, bueno, lo que dice que hay veces que no hay que confundir el prefijo vara con la voz media y el ablativo. ¿Sí? ¿Qué podría pasar?
¿Se acuerdan que muchas veces habíamos dicho que el ablativo ta se transforma en ra? Entonces, hay veces que quizás se pueden confundir el ablativo y la voz media con el ra. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que va a ser que si está en negativo o no? Por ejemplo, tenemos el caso este que les voy a decir, que es la frase nominal. Ponele, tenemos iti, ta, sería desde el mes, día 27 para sal. El verbo sal es el verbo pasar, ¿sí? Entonces sería del mes, el día 27 pasó, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de forma en el cono de Gudea cuando habla de la fiesta, ¿sí? Desde el mes, 27 días pasaron, o sea, fuera del mes, 27 días pasaron. Entonces, tenemos la voz media va más el ra, que entendemos que acá dice ra, porque está el ta acá. Y no vamos a encontrar otro tipo de sufijos, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona humana, así estamos hablando de días, por lo tanto no hace falta marcar la B, aunque podría estar la B también. Entonces, para plantear esto, hay que tratar de no confundirse la voz media más el ablativo con el prefijo preformativo vara, que es la negación. Después, bueno, tenemos el na, ¿sí? El prefijo na, que lo que hace el prefijo na es negar el deseo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el prefijo na es la negación del ga? ¿Se acuerdan que el ga expresa un deseo y el prefijo na es niega el deseo? O sea, lo que no querés. Si yo no quiero, yo no deseo, marcaría ese sentido. Vamos a analizarlo. Y también la negación de un mandato, ¿sí? Negar un mandato o un deseo. Entonces vamos a ver ejemplos de na. Generalmente no se escribe como habíamos dicho, la N. Hay veces que se escribe y hay veces que no se escribe. Entonces vamos a poner, en el caso en que se escribe Kishib, que es sello, o documento sellado, ¿no? Kishib, A, Ne, o sea, su documento sellado. Yu, ¿se acuerdan que Yuti habíamos dicho que es recibir? Yu,
na, an, va, a. Titi, que Titi es la duplicación del verbo tej, que es recibir, aproximar, recibir. Tej en Maru se escribe Titi. Entonces, tenemos la B del objeto directo, que vendría a ser el objeto, ¿sí? O sea, la tercera persona humana. Y acá tenemos el nan, ¿sí? Tenemos el nan, que hace referencia a la negación nan. ¿Sí? Que hay veces que la N no se escribe. Y después tenemos Bab, que viene a ser la persona no humana. Y como está en Maru, ¿sí? La tercera persona estaría acá. La tercera persona en Maru se escribe como sufijo, ¿ven? Set E. O sea, set E, set A. Como está en set A, no se escribe. Entonces acá entendemos, claro, como está en Maru, acá no, esta E no es la tercera persona. Si estuviera en Hamtu, sí podrías decir que acá puede haber una tercera persona, ¿sí? Que en realidad estaría acá la tercera persona. Está escrito acá. Entonces acá lo que tenemos son el objeto directo, ¿sí? La ausencia de la tercera persona por estar en Maru, ¿sí? Si fuera segunda o primera persona tendríamos el en. O sea, esto hubiera terminado si fuera en primera persona in, ¿sí? Por armonía vocálica o contracción vocálica, perdón. Entonces acá lo que vemos es su documento sellado, o sea, Kiship. Después tenemos el NAN. No debería recibir, ¿sí? El objeto, perdón, claro, su tablilla sellada, o documento sellado, en realidad el documento es la tablilla, su documento sellado, él no debería recibir. Creo que no hay otro ejemplo. Ah, sí, acá hay otro ejemplo más. Ah, este ejemplo está muy bueno, es más fácil. El Galche, el Galche es hacia el palacio, que el Y se escribía como este, ¿no? Como el Y. El Galche na an du el. ¿Sí? Tenemos nan,
que es el prefijo modal de la negación. Du, que es el verbo ir, el maru, pues se acuerdan, en Hamtu es gen y en maru es du. Y después la primera persona en, ¿sí? Yo no quiero ir al palacio. Negación de deseo. Egalle nanduen. ¿Sí? Yo no quiero ir al palacio. Ahora vamos a ver otros prefijos donde del nan, donde no va a aparecer completo. ¿Sí? Lu, que es alguien. Na, a, la 5. Entonces acá tenemos Lu, que es nadie, en este caso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, otra vez lo repito, pronombre indefinido de persona más la negación es nadie? Aunque podemos decir alguien no, ¿sí? Sería nadie debe medirlo. ¿Sí? Lu, que es nadie, tenemos la E del set B. ¿Se acuerdan que la tercera persona en E? Acá tenemos la B, que o sea, no es el prefijo ed en este caso, sino que es la tercera persona, que sería nadie o alguien, ¿no? Después tenemos la negación del deseo, no debería medirlo, ¿sí? Y después tenemos la B, que es la tercera persona no humana, que es la B de la tercera persona humana, que sería esto, ¿sí? Nadie debería medir esto. O DAP, además de medir, significa tomar. Nadie debería tomar esto, o sea, apoderarse de esto. Podemos traducirlo. Esto aparece en el, ¿cómo se llama? En la roca de Anatum. Nadie debería. Yu, la mano. Perdón, él no debería. No, sí, sí. Otra vez Maru. Por lo tanto desaparecería la E, aunque podría ser la E que no se escribe porque termina en sí. ¿Sí? Entonces acá tenemos eh, la na esta es a él, ¿sí? En este caso lo traducimos como contra él por el contexto, ¿sí? Entonces sería nadie debería levantar la mano contra él. Eh,
Si fuera tercera persona contra ellos, sería así. ¿Sí? Yu, Nane, Sisi. Nadie debería levantar la mano contra ellos. Recuerden que Ne es la tercera persona en plural. Contra nosotros sería Me. Y contra mí podría ser Nam. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, creo que el sentido que expresa lo entiendo. O sea, nadie debería hacer esto. Podríamos traducirlo como no hacer esto. Yo qué sé, va. ¿Cómo era el verbo matar? Ahora me olvidé el verbo. Pero podríamos. Estoy pensando. No traer, poner. Baratum. No traer. O no deberías traerlo. O sea, se puede tomar como una especie de no deberías hacer esto, como consejo, o no quiero hacer esto, como expresión de deseo, o como, no, yo qué sé, como cuando dice no matarás, ¿sí? O sea, como algo legal, no hacer algo como mandamiento del Estado. Bueno, y después tenemos, de esa columna de los preformativos, tenemos el sí y el na. ¿Sí? El sí y el na marcarían lo contrario a lo que te marca, ¿cómo diríamos? Lo contrario a lo que es el vara. ¿Sí? El nan es lo contrario al ja y al ga, y el vara es lo contrario al shi y al na. O sea, el shi y el na son dos maneras de expresar una afirmación. ¿Sí? Vamos a ver primero el shi. El shi se va a escribir como este shi, o sea, con ese signo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos que yo me anoté para que puedan entender. Bueno, tenemos el shi. Vamos a empezar con el shi. Y generalmente expresa una afirmación. ¿Sí? No está bien clara o sea, no está bien clara lo que significa en sí, pero entendemos que habla de algo que es afirmativo, certero. Podríamos escribir, traducirlo como realmente, ciertamente, sucedió tal cosa o sucederá tal otra. ¿Sí? Entonces tenemos Hulu. Hulu significa mal, ¿sí? La maldad en sí misma. Y vamos a ver Shi. Shi y Ga. Acá tenemos el prefijo Ga.
está marcado acá. Shiringa, ella también. Am, 3. Ta, an. Esto es muy del paleo babilónico, Está escrito todo. Esto es lo bueno que tiene Yerman con estos ejemplos. Tum, tum, tum. Tum, 3. Tum es el verbo atraer. Tum 3. ¿Sí? Es malo. ¿Sí? Entonces tenemos la maldad. Acá está hablando de una mujer, así que es she, ¿sí? Sería ella. Me refiero a she en inglés. No será traída desde ella. Perdón, desde allí. O sea, ella, la maldad, tampoco será traída, sería la negación también del también, tampoco. ¿Sí? O sea, ella, la maldad, tampoco traerá desde allí. Entonces tenemos el ta que está marcando desde allí, ¿sí? Desde allí, o sea, desde allí del lugar. Kulu, que es la maldad, desde allí, la maldad no será, ¿sí? Perdón, será, realmente será, estaba diciendo en negativo, realmente será también, después tenemos el prefijo ventivo, y acá tenemos ella, ¿sí? An, lo que habíamos hablado de que en el paleo babilónico escriben todo. Esto quizás en otro periodo no estaba escrito. ¿Sí? Ella, desde allí, la maldad también realmente traerá. O sea, la maldad realmente o ciertamente ella traerá desde allí. Se está marcando una seguridad, o sea, una certeza de que va a pasar eso. O sea, eso está decretado de que realmente va a pasar. Este tipo de chip puede también ser Y3, ¿sí? Se escribe el mismo signo, recuerden que Y3 es el mismo signo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos Habrud, que es el agujero, A, Y3, Ma, sí. Sí es el verbo llenar, ¿sí? Y después tenemos mu, que se transforma en ma, porque se supone que hay una voz media ahí, ¿sí? O sea, el problema cuál es, que después del shi, no podés escribir ima. ¿Se acuerdan que, esto es para que lo sepan, mu más va era igual a lo que conocemos como ima, que es la voz media, ¿se acuerdan? O sea, el ventivo más la voz media va, forma otro tipo de voz media que es ima.
¿sí? Que esto en realidad sería I también. Y vamos a poner más porque se me confunde. Este prefijo más el mu más el va forman ima, ¿sí? Como estos son preformativos, no puedes poner el y antes que la i. Por lo tanto, acá la i no está, entonces lo hay que analizar como y más mu más va, ¿sí? Y escribimos entre paréntesis lo que no queda. Entonces queda igual a y3 más. O sea, acá no estamos hablando de a mí, sino de esta construcción. Y más mu más va es igual a y más. Entonces, el agujero fue llenado con agua. Está en Hamtu. En Hamtu, en voz media, por lo tanto, fue llenado con agua. ¿Sí? Tabrud, que es el agujero, con agua a Yemasi. Entonces, acá está explicando una certeza, por lo tanto, esto lo traduciríamos. Realmente el agujero fue llenado con agua. ¿Sí? Ese hay otro ejemplo. Bueno, está, tú te sentaste con él. Acá forma ya. Y creo que sería el último que vemos. Tenemos ya. Mu. Ga. Entonces sería la A, que es la E, que se duplica con la D, o sea, tú. Vamos a poner tú con él. Quizás en otro caso estaría escrito así, con él. En este caso no está, muchas veces la N desaparece. ¿Por qué? Pues este es un texto. ¿De qué época? Ah, no, es de Stan Julie. O sea, es de U3. Este texto. Pero bueno, sería el ya que ciertamente. ¿Sí? El prefijo aventivo mu y el da a. Ingar.
podría ser que sea por armonía vocálica que está el ya, pero bueno, el único prefijo preformativo que es con y es el ya, por lo tanto, aquí entendemos que lo podríamos traducir como realmente él se sentó con. ¿Sí? Realmente realmente tú te sentaste con él, eh, pero bueno. El verbo sentar en realidad falta algo acá que lo escribí, que es nublo, ¿sí? Colocar en el banco. Sentar, durgar es sentar. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo como ya. Y ahora vamos a ver el no negativo, que es el na. ¿Sí? Y Agerman lo llama como prefijo preformativo no negativo. Sí, lo escribo realmente literal como lo escribe. Él lo escribe así en inglés. Non negativo. Sí, no negativo. Justamente el ser no negativo estaría como hablando de algo certeza, una certeza, ¿sí? Igual que en el otro. Está hablando de algo que es una certeza. Y dice que generalmente es un prefijo que precede del prefijo ga. Y acá te da un ejemplo, ¿sí? Que está en Anatum. Entonces tenemos Anatum, o sea, en la roca de Anatum, ¿no? Tenemos E2, An, Na, Tum, ¿cómo se llama? Gal, Na, La, Su. O sea, Ga, el Ga de acá es el prefijo en Ga, ¿sí? Entonces sería también Anatum entendió la grandeza, lo grande, ¿sí? Gal sería lo grande. Anatume, o sea, estaría en negativo, el objeto directo es Gal, Na es el no negativo, Ga es el prefijo Ga, que significa también, y Musu, ¿sí? Estaría en ventivo, el prefijo moventivo. Entonces eso lo traducimos como Anatum también entendió la grandeza. Bueno, como habíamos hablado, no hay que confundirlo como el negativo, ni como el nu, ni como el nan, ¿sí? Como este está en el cilindro A, eh, sería Irinea.
nuestra ciudad, Ningdu, sería, ¿no se acuerdan que era como perfecto? Ningdu sería alguna cosa perfecta, o sea, cosas perfectas en nuestra ciudad, cosas perfectas. Pa es aparecer, ¿sí? Salir la rama sería. Pa es rama, es el verbo salir, el verbo E3 que es el mismo que se usa para decir salió el sol. Na, nam, E3. Entonces, acá que tenemos el nan, el na, perdón, más el mu, desaparece la u, más el verbo E3, que es salir. Entonces, en nuestra ciudad, cosas perfectas aparecieron. Pero esto está indicando que es algo que realmente pasó, ¿sí? O sea, si tuviéramos que hacer un análisis científico y hablamos de ciencia, todas las cosas que se terminan deduciendo estarían escritas con el prefijo na o con el prefijo shi, ¿sí? Acá quedaría nam, porque por el prefijo ventivo se le saca la u, pierde la u. Hay varios ejemplos, casi todos los ejemplos de este prefijo no negativo son con nam. ¿Sí? Bueno, esto está bueno para analizar. Sería U4 de en aquellos días U4 de, este es el E2 y el Y3. El E2 es el mismo que se utiliza para ir y para ciudad, que es eso que parece como un asiento. Y el Y, bueno, es el mismo Y del Y. Na, no, sí. Nanam significa esto verdaderamente fue, ¿sí? Entonces acá que tendríamos en aquellos días perdón, en estos días hasta estos días realmente fue. Acá que hay que hacer, no confundirlo con el nan. Otra manera que a veces lo encontrás también es como nan 2. O sea, nanam vendría a significar realmente sucedió, realmente fue. Porque puede estar el verbo copulativo am, ¿sí?
Y lo que analiza Jagerman acá es que ese na es, o sea, él lo analiza así, para darle más certeza. Dice que en realidad esto es así. ¿Sí? O sea, está dos veces escrito el prefijo preformativo y después tenés el verbo ser, me. ¿Sí? Y lo traduce como él realmente fue, por ejemplo. O esto realmente fue. Entonces él después da otro ejemplo. Sesbu, que es mi hermano. Ingirsu, Ingirsu, Ga, Nam, Me, Am. Entonces, ¿cómo lo entiende él? El Ga es el prefijo modal, ¿sí? Que expresaba deseo futuro a veces, ¿sí? Que en este caso estaría hablando en pasado igual. Después tenés el verbo me y el verbo am, ¿sí? Y dice, él lo traduce como él seguramente fue mi hermano Ningirsu, ¿sí? Acá tenemos algo para analizar, tenés el me, que estaría en futuro, más el am, que está en pasado, y tenés el prefijo modal ga, que es futuro, y el afirmativo na, el no negativo. Lo cual acá podríamos decir que acá dice, él realmente fue y es mi hermano Ningirsu.